Sí, proseguimos. Lo cierto es que en el Pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, cuando se debatió qué temas debían de traerse a este Congreso, había una cuestión evidente y era que deberíamos de continuar con Ponferrada en orden a lo que se refiere al turno de oficio y a la ponencia tan estupenda que hemos escuchado respecto de la experiencia de Ponferrada. Pero otra cuestión que no podía pasar inadvertida y como cuestión fundamental es la referida a la mediación. Lo cierto es que la abogacía, como todo el mundo está viendo, ha experimentado una evolución importante y nosotros mismos somos testigos de cómo era impensable que hace 20, 25, 30 años, cuando nos incorporábamos al ejercicio profesional, veíamos cómo la estrategia de los profesional, de los compañeros, era que asunto que se encomendaba a su despacho, asunto que determinaba una demanda judicial. Desde luego, la evolución ha sido meteórica, fruto del testigo que el propio presidente del Consejo nos ha dicho, en tanto que nosotros somos transmisores de las inquietudes de la ciudadanía. Y en ese sentido, lo que nos transmite la ciudadanía es que la solución judicial del conflicto ha de ser siempre el último eslabón de la cadena en el interés de su resolución. Y, por lo tanto, ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, venimos comentando cómo en las estadísticas que hace el Consejo General de la Abogacía Española alcanzamos próximo a un 55% de asuntos que, encomendados al despacho, no terminan en los tribunales. En las notas que hemos tomado y en otras cuestiones en las que ha intervenido Arturo Almansa, a quien ahora presentaré, nos dice que 6 de cada 10 españoles prefieren resolver sus conflictos por medio del acuerdo. Y también se ha constatado cómo un 62% de los ciudadanos valora especialmente en la elección del letrado su capacidad de buscar un acuerdo razonable. Por lo tanto, es evidente y es obvio que la mediación es algo que está en los despachos, está en la calle, es lo que nos demanda la ciudadanía y, en definitiva, es lo que la abogacía viene haciendo desde que es abogacía. Es decir, es resolver el conflicto de la forma más favorable para el cliente. Por ello, y sin más preámbulo, ya que tenemos el tiempo muy limitado, paso a hacer presentación de los 3 ponentes que van a intervenir en esta materia. Inicialmente, por orden de intervención, lo va a hacer don Francisco Isaac Pérez de Pablo, que es adscrito al Colegio de Abogados de Ávila, y que nos va a hablar de la mediación desde su punto de vista como secretario del Tribunal de Arbitraje, puesto que es secretario del Tribunal de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila y, además, es miembro colaborador de la sección de Derecho de la institución del Gran Duque de Alba, dependiente de la 7ª Diputación Provincial de Ávila. En definitiva, sin más preámbulo, querido Francisco, tienes la palabra. Pues me van a permitir los de la mesa porque yo sentado la verdad es que no estuve bien y me voy a poner de pie. Y me gusta que se haya elegido el tema de la mediación porque yo creo que es el futuro de los próximos 20 años de la abogacía y yo creo que es el futuro de muchos de los nuevos colegiados que comienzan la profesión. Como ha dicho el presidente, yo soy el secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila, pero también soy abogado en ejercicio, con lo cual conozco los 2 polos de la mesa. Voy a intentar ajustarme al tiempo y sí les diré que yo no vengo a convencerles, pero lo voy a intentar. No me va a ser fácil, sé que es un tema discutido y discutible, y voy a intentar darles 4 o 5 pinceladas de lo que es y por qué es la mediación. Realmente nos encontramos con que, como bien ha dicho el presidente y como se dijo ayer por el representante del Ministerio, la mediación está llamada a ser el instrumento que pueda solventar algunos de los problemas de la justicia. Pero la mediación es bastante vieja, el Foro de Avilés ya lo contenía, el propio Diccionario de Autoridades de la Lengua,
y fundamentalmente en el ámbito internacional la Convención de La Haya. Quizás realmente el ámbito donde se ha desarrollado todo el tema de la mediación ha sido en Estados Unidos. En Estados Unidos les pongo el caso del río Hudson durante 16 años de conflictos y realmente al final fue un abogado el que resolvió la controversia que existía. Eso llevó al Congreso y al Gobierno federal a impulsar el sistema alternativo. En España, el propio Plan Estratégico de Modernización de la Justicia habla ya de los mecanismos como la mediación. Y el propio Consejo General del Poder Judicial ya establece en el Libro Blanco la posibilidad de que el abogado realice actividades de mediación. Es cierto, yo creo que todos que somos abogados estamos en nuestros despachos desarrollando actividades en las cuales generalmente hacemos la mediación directamente con nuestros compañeros, pero no la mediación que viene desde Bruselas. Ahí tienen el porqué de la mediación. Esto no es un invento que ni el Gobierno actual ni los gobiernos anteriores hayan querido poner y que haya sido una idea. Como ven, la Unión Europea ya en el año 2002 aprobó lo que es el Libro Verde, en el cual ya establecía el sistema de conflictos, o sea, la mediación para la resolución alternativa de conflictos. La ONU, a través de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional, estableció lo mismo. Y se empezaba a generar una corriente importante en el ámbito internacional para resolver los conflictos, no acudiendo al ámbito jurisdiccional. El motivo es muy fácil. Las empresas no pueden permitirse estar con un barco, con un transporte parado en puerto, y, lógicamente, tenían que resolver rápidamente dichos asuntos. Pues bien, la Unión Europea dicta en el año 2008 la Directiva sobre mediación en asuntos mercantiles y civiles. Lógicamente, previamente estaba la propuesta, y también hay otro documento que no está publicado, pero no está publicado en el Diario Oficial, que es el Código de Conducta para los Mediadores. Me voy a intentar girar porque yo creo que hay un problema de acople. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido con esa directiva y cómo estamos en España? Pues esa directiva tenía la obligación de transposición a los Estados miembros en mayo del año pasado, mayo del 2011. En España no habíamos hecho la transposición de la directiva en esa fecha. En esa fecha existió un proyecto de ley de mediación que se presentó en Cortes el 29 de abril del año 2011, proyecto que presentó el Partido Socialista y que quedó caducado debido a la convocatoria de elecciones. Luego me referiré a él por la importancia que tiene en relación a lo que tenemos ahora. Celebradas las elecciones nacionales, el Gobierno, precisamente para evitar sanciones de Europa, precisamente por no haber traspuesto dicha directiva, por Real Decreto Ley aprueba la mediación, el Real Decreto de Mediación, que curiosamente tiene una parte, no sé si sintomática o no, porque también regula el acceso a la abogacía. No sé si es curioso o no es curioso, pero regula la mediación y regula las condiciones de acceso a la abogacía. Y por fin, el 7 de julio, se publica la Ley de Mediación Civil. Voy a ir pasando rápidamente estas diapositivas, pero el contexto europeo siempre es salvado de la Alternative Dispute Resolution, en el cual fundamentalmente tres aspectos. Es una nueva eclosión de las ADR en la práctica con los ciudadanos. Son objeto especial de atención por parte de todos los Estados miembros y fundamentalmente les he destacado que es un criterio de prioridad política de la Unión Europea. Ya no es un invento español, ya no es un invento que venga derivado de la historia, del uso o de la costumbre. Es una prioridad política que marca Bruselas. Ya tenemos algún ejemplo, por ejemplo, en la resolución de conflictos a través de Internet. Bueno, el Libro Verde ya definía estas ADR como procedimientos extrajudiciales de resolución aplicados por un tercero imparcial. Bien, ¿cómo ha ido esta aplicación en el ámbito europeo? Yo creo que si nos cerramos en nuestras murallas y en nuestro ámbito de Castilla y León, probablemente no empecemos a descubrir por dónde va el mundo en este momento. Pues bien, las ADR empiezan a ser
empiezan a ser importantes en Francia o en Bélgica, fundamentalmente en países como Inglaterra, país de Gales. Fijaros que en esos países los jueces disponen de la capacidad de suspender un caso para que las partes puedan ir a la mediación, o incluso pueden imponerles sanciones si no van a la mediación. Bélgica, Grecia o Alemania tiene regulado por varios estados federales la obligatoriedad de acudir a la mediación. Bien, la Comisión Europea, por tanto, no considera esto como algo que vaya a sustituir a la justicia, pero sí como un complemento y una ayuda a la resolución rápida de los conflictos entre partes. Bien, la directiva, porque hay que partir que la directiva nos obliga. Es verdad que cada Estado lo ha traspuesto de una manera muy concreta, pero la directiva nos va a obligar y la directiva dice cosas que no dice la normativa española. Por tanto, yo creo que el horizonte de esta directiva, que se va a revisar en el año 2016, nos deja muy poco margen de maniobra de aquí a esa fecha. Y esa directiva probablemente cambiará, y cambiará fundamentalmente, yo por lo menos lo pongo sobre esa, a la obligatoriedad de la mediación. Bien, ¿por qué la Comisión Europea considera que es un camino o una cantera sin explotar? Porque realmente es muy reciente, 2002 es cuando se pone en funcionamiento el sistema y los Estados miembros han ido adaptándola cada uno a sus propias necesidades. Reduce plazos, ahorra fondos públicos, disminuye los costes de transacción para particulares y empresas. Bueno, generalmente la mediación se hace en una sola instancia. Un proceso judicial puede llevar 2, 3, 4 instancias o 5, dependiendo. Sabéis que la Unión Europea quiere reducción de gasto, liberalización de mercados y, por tanto, quiere también que las empresas tengan menos costes. Y uno de los costes en los que se aplica es precisamente en el ámbito de los conflictos. Por tanto, ella considera que por ahí puede venir. Pero sobre todo a mí me parece más importante el último punto. Es decir, la mediación permite la sostenibilidad de las tendencias económicas al preservar la relación entre las partes. Yo creo que todos somos conscientes de que cuando nos enfrentamos en juicio, generalmente nos dejamos una herida que es difícil de restablecer. Sin embargo, en la mediación, al disponer tú del objeto del proceso, generalmente, es más fácil que las partes en disputa puedan volver a ser socios en negocios. Os lo dejo ahí, supongo que habrá sus opiniones, pero lo dejo ahí. Bien, la directiva establece 3 posibilidades. Inicio por las partes de la mediación, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el derecho de un Estado miembro. Muy rápidamente, Italia. Pues Italia tiene la mediación y la tiene con carácter obligatorio para determinados tipos de procedimientos. Ahí veis que, por ejemplo, se establece una tasa de 40 euros, que suele pagar la parte que solicita la mediación, y los honorarios de los mediadores rondan entre los 1.000 y los 5.000 euros aproximadamente, lógicamente dependiendo de las cuantías, procedimientos, etcétera. Mayoría son abogados. Muy importante una cuestión. En Italia, para impulsar la mediación, han acordado de traer y establecer exenciones fiscales generalmente a las empresas, autónomos y pymes, a la hora de utilizar servicios de mediación. En Francia es bastante extendido el ámbito de la mediación, el Centro de Mediación y Arbitraje de París, de la Cámara de Comercio de París, y tampoco me voy a ir deteniendo, lo podéis leer, los costes y la formación que se exige, etcétera. En Finlandia, 3/4 de lo mismo. En Alemania, en este momento está en auge la mediación. Casi todos los gremios tienen mediación obligatoria para resolver sus litigios. Muchos estados federales, como he dicho antes, plantean la mediación con carácter obligatorio. Y, importante, en Alemania hay un ámbito de mediación en derecho público. Conflictos con las administraciones. Como digo, Alemania en este momento, sectores de construcción, etcétera, etcétera. Bien. El año pasado el Parlamento Europeo emitió un informe en julio del 2011 para ver cómo iba la transposición de esta directiva en los Estados miembros. Llegó a las siguientes conclusiones, que, generalmente los Estados miembros disponían de un procedimiento por el que la mayoría más o menos iban. Es curioso porque España no lo tenía aprobado, lo tenía en Cortes.
Por ejemplo, Grecia y Eslovenia son países en los que se establece con carácter obligatorio. Los acuerdos, por ejemplo, en Países Bajos y Alemania tienen carácter ejecutivo. O en Austria, la legislación aplicable permite acuerdos igualmente que tengan carácter ejecutivo. Lógicamente, se dirá posteriormente por los ponentes que me acompañan, no impide que se haga un proceso judicial posterior. Bien. Rumanía o Italia, ya os he dicho que tiene carácter obligatorio, y fundamentalmente, por ejemplo, Bulgaria o la legislación rumana establecen un reembolso de las tasas judiciales si se llega a acuerdos. En el caso de Bulgaria el 50%, en el caso de la legislación rumana la totalidad. Italia, que es el ejemplo más cercano y como también está pendiente de que sea rescatada como nosotros, lo que ha hecho es que los conflictos de su jurisdicción, más o menos la media son 9 años en resolver procedimientos civiles en Italia, lo que han establecido es la obligatoriedad para muchos procedimientos. Ha habido bastante disputa, pero el decreto legislativo es muy reciente y en Italia es obligatoria. Bien. Paso esta. El Parlamento quiere que se impulse, que se estimule la mediación en todos los colectivos, en los ámbitos ciudadanos, etcétera. Me voy a detener ahora brevemente en las diferencias de lo que había en abril del 2011 y lo que tenemos en octubre del 2012. Como veis, hay dos planos que son lo que era el proyecto de ley de la legislatura anterior y lo que es lo que es la ley actualmente. Veis los ámbitos en los que está la mediación, se repiten, pero, por ejemplo, en la ley actual, la mediación con las administraciones públicas se excluye, mientras que diversas actuaciones con las administraciones públicas sí estaban en el proyecto de ley del año 2011. También, en la legislación que tenemos en este momento, entiendo que existe un error, es en la forma de iniciar la mediación. Mientras en el proyecto de ley anterior y que quedó, como digo, caducado, existían 3 formas, y sobre todo una que es la más importante, que era por una de las partes hacia las demás. Es decir, la mediación, yo quiero mediar, me voy a un instituto de mediación y la otra parte dirá si sí o dirá si no. Eso se ha eliminado en la ley actual. En la ley actual, la mediación tiene que ser, bien que venga derivado de un ámbito judicial, o bien que las partes lo tengan firmado. Yo creo que eso va a perjudicar la posibilidad de acudir, en muchos casos, a la mediación. Yo les pongo, por ejemplo, que yo tengo muchísimas peticiones, por ejemplo, seguro que ustedes lo tienen, por ejemplo, con los operadores de telefonía. Los operadores de telefonía que te quitan la cuenta, que no te dan de baja, que no te pagan, que te pasan la factura cuando no corresponde, no pueden ir a un sitio, y sería uno de los casos principales para iniciar una mediación con la compañía correspondiente. Pero eso, en principio, la ley actual parece que no lo contempla. Nosotros en el reglamento de la Cámara de Ávila, que está en vigor para la mediación, lo tenemos incluido, porque lo incluye la directiva. Y la directiva para nosotros es norma preferente. Bien, sigo. El proyecto de ley establecía en esos 2 artículos la obligatoriedad de la mediación para juicios verbales, para determinados procedimientos de cuantía, etcétera. En la nueva ley todo eso ha desaparecido. ¿Qué otras singularidades había? Bueno, en el proyecto de ley del 2011, en materia de costas, quien no acudiera a la mediación podría serle impuesta por los órganos jurisdiccionales, órganos judiciales. Eso ha desaparecido de momento en el proyecto, más o menos, en la ley actual. Otra cosa será la estimación que en cada caso el magistrado correspondiente pueda hacer de la solución litigiosa. Y las cámaras de comercio son expresamente reconocidas como instituciones de mediación. Y una parte muy importante, por lo que yo entiendo, va a ser una de las nuevas actividades de los nichos de mercados y de las oportunidades de negocio de los abogados, y es actuar como mediadores. Si veis, la diferencia es que en el proyecto de ley era poseer título oficial universitario o de educación profesional superior, un seguro y figurar en un registro. Bueno, eso ha desaparecido ahora, y ahora es poseer un título oficial, tener una formación específica, concursos ad hoc y un seguro. Brevemente, cuando estaba en tramitación el proyecto de ley, el Consejo de Estado, lógicamente, tuvo que elaborar su propio dictamen. Extraigo
dos cuestiones. Como digo, el proyecto de ley establecía el carácter obligatorio de la mediación, mientras que ahora no se establece tan claramente en el texto de la ley. El dictamen del Consejo de Estado daba validez a esa posibilidad de obligatoriedad por parte del Gobierno, del legislador en este caso. Y me interesa el voto particular de José Luis Llamazares en dos cuestiones. En la primera, porque, como veis ahí, reconoce que puede ser un menor trabajo para los tribunales, pero a cambio de crear un nuevo cuerpo funcional o cuasi funcional cuyo mantenimiento no correría a cargo del Estado. Lo acertado, según él, sería aumentar el número de jueces. Y en la segunda cuestión habla precisamente de las características o no de los mediadores. En este caso, entiende que puede haber un psicólogo como mediador y que puede ser bueno en el ámbito penal, que el victimario se disculpe y la víctima perdone sería un logro de la justicia restaurativa, pero concluye que para la mediación civil y mercantil se mueven coordenadas jurídicas. Y en coordenadas jurídicas hay que tener conocimientos jurídicos. Por tanto, el posicionamiento suyo es, en este voto particular, sabemos que los votos particulares muchas veces no sirven, pero sí me gustaría para traerlo como debate, que la mediación obligatoria podría ser un semillero de problemas mal resueltos y que el perfil del mediador debe tener una base estrictamente jurídica. Bien, como he citado antes, la propia ley establece que las cámaras oficiales son reconocidas como instituciones de mediación, lo son por la ley que en su día se aprobó en el año 93, como instituciones de arbitraje. Pues ahora se amplía la competencia a la mediación civil y mercantil. Les traigo ahí sencillamente lo que es la página web de la Cámara de Comercio, el apartado de servicios, donde desde el mes de marzo tenemos ya incluido nuestro servicio de mediación, nuestro reglamento de mediación, para que cualquiera pueda iniciar las mediaciones. Solicitud correspondiente. ¿Y por qué traigo la primera página del convenio con el Colegio de Abogados? Pues porque en este momento, al igual que hacemos en la Corte de Arbitraje, en la que dotamos de árbitros del Colegio de Abogados de Ávila los posibles asuntos que se sometan a la misma, en estos momentos el decano del colegio y la Junta de Gobierno del colegio tenemos avanzado el que los mediadores en la circunscripción de Ávila de la institución Cámara de Comercio sean los abogados del Colegio de Abogados que, en principio, se inscriban en el turno correspondiente con las titulaciones correspondientes. Evidentemente, en este momento, la titulación correspondiente para mediación no está, pero sí están titulaciones asimiladas, como son las mediaciones civiles, la formación en mediaciones civiles, etcétera. Yo creo que en próximas fechas veremos la firma de este convenio y en Ávila los abogados, fundamentalmente, serán los mediadores de los asuntos que se sometan a la institución de mediación en Ávila. Les he traído este cuadro. Yo supongo que saben ustedes lo que es hacer un DAFO. Cuando se pone un producto, un servicio en marcha, supongo que saben lo que es. Debilidades, fortalezas, etcétera. De fortalezas y oportunidades salen las potencialidades, de las debilidades y las amenazas las limitaciones y los desafíos o los riesgos. Como ven, actividades prometedoras, actividades de advertencia, actividades de riesgos y actividades de desafíos. Bien, y eso trasladado es como yo veo el DAFO de la mediación civil en este momento. Yo veo que tenemos como fortalezas la cobertura legislativa y el apoyo político, muy decidido. Creo que hay un amparo muy favorable del Consejo General de Poder Judicial y de los órganos jurisdiccionales. La semana que viene ya les anuncio que el Consejo General de Cámaras firmará un convenio con el Consejo General de Poder Judicial para precisamente establecer la mediación civil en colaboración con toda una amplia red de cámaras de comercio en España. Hay un proceso garantista en derechos y deberes de las partes. Evidentemente, una cualidad de la mediación es el plazo. Entre un mes, 2 meses, se resuelve la controversia. Muy importante en la libertad de las partes a la hora de ordenar y desarrollar el proceso mediador. Son las partes las que disponen de él, fundamentalmente. No dependen de un funcionario en un juzgado.
son las partes las que disponen de ello. Y desaparece, en cierta manera, el ámbito de competencia territorial. Si las partes se someten a una determinada institución de mediación, desaparecen esas competencias, el domicilio del demandado, el cumplimiento de la obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual puede agilizar en gran medida las posibilidades de la mediación. Carácter ejecutivo de las resoluciones, instituciones especializadas en mediación, como las hay, en este caso las cámaras llevan más de 110 años haciendo arbitraje y haciendo, incluso entregando a los juzgados las listas, en muchos casos, de peritos, etcétera. A mí me ha correspondido muchas veces entregar la lista de peritajes o de posibles profesionales para ello. No hay pérdida de relaciones comerciales, uso de medios electrónicos, y que les he puesto la disposición final séptima de la nueva ley. La disposición séptima de la nueva ley deja abierto el camino a pleitos menores por vía electrónica, que queda por desarrollar legislativamente. ¿Eso qué significa? Que probablemente el legislador va a establecer un proceso por vía de mediación para determinados tipos de cuantías. Las debilidades, pues la voluntariedad, la necesidad de un pacto previo, creo que puede ser un hándicap, la ausencia de dotación económica para todo esto. No hay dotación económica. La dotación económica, en este caso, de las instituciones de mediación la pondrán las instituciones de mediación. Inicialmente, pero es una opinión muy personal, no resuelve en este instante el atasco judicial, sí en un futuro probablemente, pero no en este momento. Falta de exclusividad de las entidades mediadoras, es decir, yo creo que se cometerá un error si empieza a haber en España miles de entidades mediadoras. Yo creo que hay que centralizar la mediación, como parece que va a hacer el Consejo General de Poder Judicial, en una entidad. Ojo, ya digo de antemano, las cámaras de comercio, en este caso como entidades mediadoras, no dictan la mediación, no redactan el contenido del acuerdo. Solo es el ámbito físico donde se realiza la mediación. Reconocimiento de la profesionalidad del mediador. No recoge expresamente que los mediadores tengan una formación jurídica mínima, la ley no lo recoge. Por tanto, podemos encontrarnos que hay otros profesionales, arquitectos, aparejadores, médicos, psicólogos, que podrían acceder, y yo creo que ahí hay un coste de oportunidad que deben de aprovechar los colegios de abogados, y los abogados en particular, y no haber incluido el proceso mediador en determinadas cuestiones de derecho administrativo que creo que caben perfectamente. En cuanto a las oportunidades, mandato de la Unión Europea, equiparación con sistemas de resolución de conflictos en Europa, agilización. Las grandes empresas están imponiendo cláusulas de mediación, las ponen de arbitraje, pero empiezan a ponerlas de mediación, las grandes multinacionales, grandes operadores, las están poniendo. Y, fundamentalmente, es un sistema virgen del que está todo por hacer. Empezamos de cero y tenemos un horizonte que yo creo que va a ser, como he dicho al principio, el futuro. ¿Amenazas? Pues sí, yo creo que hay una amenaza clara a los profesionales del derecho. Somos nuestros propios enemigos del sistema. La cultura española del banquillo y del vencimiento. Nos gusta llevar a la gente al banquillo y nos gusta que el juez diga usted está condenado. Eso es una realidad. Y uno sale brindando y otro sale con la cabeza gacha. La tradicionalidad española en la dilación de los procesos. Bueno, ya pagaremos y ya haremos. Eso es precisamente lo que el legislador europeo no quiere. Que no se resuelvan los conflictos y que las empresas no puedan seguir actuando en el mercado, que es lo que tienen que hacer. Y la desconfianza que muchas veces entre profesionales hay del mediador. Bueno, será un tema que habrá que ganar con el tiempo. Y los costes. Bien. En este momento también, en el ámbito de Castilla y León, muy rápido, las cámaras de comercio, hemos tenido varias reuniones con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el cual ya se ha planteado en el ámbito mercantil la posibilidad de una mediación, llamémosla intrajudicial, una mediación de llevar determinados asuntos al ámbito mercantil. Está funcionando ya en Bilbao desde hace tiempo y, es un camino que yo creo que empezará a ver la luz quizás en los próximos meses. Fundamentalmente sería todas aquellas cuestiones litigiosas derivadas del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí las tenéis. Bien, esta sería una parte de un proceso, si queréis luego en el debate lo vemos, porque prefiero ir terminando.
demanda, juzgado, tal, notificación, la audiencia previa, no audiencia previa. Si queréis, luego lo podemos comentar cómo sería esa posibilidad de enganchar la actual mediación con un proceso judicial que está en marcha. Gastos, importante. La mediación tiene costes. Es decir, y los costes los ponen las partes. Os he puesto este cuadro porque, en principio, son los costes que las cámaras de comercio, como instituciones de mediación, incluiríamos a la entrada de cualquier solicitud de mediación. Son costes de administración. Y estos serían los honorarios de los mediadores. Por eso he dicho que es un coste de oportunidad para muchos abogados. Todo es, lógicamente, estimativo. Hay que empezar por algo. Rápidamente, formación de mediadores. En este momento, el legislador estableció que los mediadores tenían que tener una formación específica y ad hoc, pero no lo ha regulado. No ha dicho quién, cómo, cuál tiene que ser, qué instituciones. Estamos esperando que sea por vía reglamentaria, pero ya les anuncio que, en principio, las intenciones que se tienen en el Ministerio de Justicia es un curso entre 40 y 50 horas aproximadamente. Supongo que muchos de ustedes, pues en Aranzadi o en algunas otras entidades, ya han visto cursos, etcétera. No quiere decir que sean cursos que tengan todo el reconocimiento para luego ser mediador, esa es otra cuestión aparte. El curso online no debe de superar la mitad. Y los contenidos fundamentales, bueno, los contenidos que pueden tener, y que yo ya anuncio que la Cámara de Comercio está a punto de sacar el primer curso de mediadores, serían aproximadamente estas cuestiones: mediación, talleres, jurídico, negociación, comunicación, etcétera. Y yo termino. Estupendo. Yo termino dando las gracias están puestas en la pantalla los agradecimientos, y voy a terminar con una frase que creo que viene oportuna porque, como digo, yo creo que estamos en periodo de cambio y los abogados, nuestras profesiones, tienen que cambiar y tienen que reorientarse. El futuro nos tortura, el pasado nos encadena, y he aquí por qué se nos puede empezar a escapar el presente. Yo estoy a su disposición para cualquier cuestión que quieran y, sobre todo, muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Paco, sobre todo por haberte acogido estrictamente al tiempo que teníamos previsto, dado que andamos un poco justos. Hago un inciso para recordar, como se ha hecho en las anteriores ponencias, que esta tarde, en el foro de debate sobre las cuestiones que aquí se plantean, se ha previsto que las preguntas que se quieren hacer se formulen por escrito a la mesa. Por lo tanto, quien quiera ir tomando nota respecto a las intervenciones que se vayan haciendo, pues gustoso las recibimos. A continuación, procedo a presentar a don Mauricio Muñoz Fernández, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos, de la sección segunda. Entre sus méritos, decir que es magistrado de esta sección, como hemos dicho, hasta la actualidad, que es miembro de la Comisión Asesora de Justicia de Castilla y León. Igualmente, que coordinador ponente en el curso en lo que se refiere a la mediación y, obvio, otras cuestiones, coordinación ponente en el curso sobre la mediación correspondiente al programa del Consejo General del Poder Judicial sobre formación descentralizada en Castilla y León, 29-30 de septiembre de 2011. Fundamentalmente, su ponencia va a ir constreñida a la mediación en el ámbito intrajudicial. Sin más preámbulo, Mauricio, muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León la invitación que me realiza, en la persona de su presidente, de todos los vocales, de forma particular en el abogado de Burgos y consejero Arturo Almansa, que es quien me trasladó la invitación. Y, bueno, pues en primer lugar quiero también felicitarles por efectuar un congreso de la abogacía castellano-leonesa, porque creo que en estas situaciones en las que nos encontramos, en que estamos sumidos en un pesimismo no solo económico, sino filosófico y también profesional, yo confieso que tengo muchos compañeros muy desanimados. Yo intento, con el trabajo diario, suplir esas posibles influencias, y esta también ha sido una oportunidad para mí
para evadirme un poco de los problemas diarios y trabajar un poquito, hacer una mera aproximación a la mediación. Porque la mediación es un instituto que, aunque todos pensamos que lo conocemos y que lo trabajamos, pues no es así. Los jueces no hacemos mediación, los abogados, la mayoría, no hacen mediación, y para hacer mediación es preciso una formación muy específica y un trabajo profesional muy exclusivo. Bien, en esta ponencia, que es muy aproximativa a lo que es la mediación, pues, y para evitar mis carencias, tenemos a Arturo, que es mediador y es el que realmente puede decir qué es la mediación y cómo se trabaja mediación. Bueno, pues he acudido al artificio del PowerPoint y algunos efectos visuales y sonoros, que espero que por lo menos distraigan de su atención y no se aburran demasiado. Bien, en primer lugar, acudo al simbolismo y represento una imagen de la justicia un poco más moderna, ¿no? La imagen clásica del sistema de administración de justicia es esa escultura de ojos tapados. Aquí hemos puesto una mujer bastante más moderna para representarla. La mediación es una nueva institución y, por tanto, no deja de ser un elemento modernizador de la justicia. También he puesto el símbolo de administración de justicia, pero como es un símbolo un poco anglosajón, pues como es el mazo, cuando acudo a los institutos a veces a explicar qué es la justicia, qué somos los jueces, etcétera, todos me preguntan que dónde tengo el mazo. Por supuesto, el mazo no lo tengo en ningún sitio y ya les explico pues que nuestro sistema continental de administración de justicia, que proviene, por supuesto, del príncipe y del sistema religioso, pues tenemos la campanilla, que es mucho más elegante. Y luego he metido un diagrama económico, porque hoy en día, si no hay un diagrama económico, yo antes las páginas salmón de los periódicos las quitaba directamente, ahora lo tengo en portada y me las trago automáticamente. Bien. Un poco alto. Bien, a la hora de abordar qué es la mediación, tenemos que saber qué es la mediación. Seguimos conceptos que así se regulan. Entonces, se ha definido como la técnica mediante la cual son las partes inmersas en un conflicto que tratan de llegar a un acuerdo con ayuda de un mediador tercero imparcial que no tiene facultades de decisión. También se ha definido como un procedimiento voluntario en el que un tercero imparcial, neutro e independiente, ayuda a las partes en conflicto a intercambiar sus puntos de vista y encontrar una solución a sus diferencias. Vemos aquí ya, por ejemplo, que en estas definiciones no está ni el abogado ni el juez. Ayuda a las partes a buscar una solución, no se la impone. No realiza un asesoramiento desde una posición de parte. El concepto de mediación desde un punto de vista legislativo lo tenemos en primer lugar en el ámbito europeo, en la Directiva 132/2008, que ya se ha referido el ponente anterior, como este procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos partes en litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el derecho de un Estado miembro. En el ámbito estatal tenemos la Ley 5/2012. ¿Qué forma de regular nuestro querido Estado, nuestro Parlamento? Tenemos una ley que tiene un antecedente en un Real Decreto y que en la propia exposición de motivos dice que, del Real Decreto de marzo, antecedente de la ley, que lo hace por Real Decreto para evitar las sanciones económicas europeas. Bien, lamentable forma de legislar y además consagrado en su exposición de motivos. Bien, pues la ley estatal 5/2012, 6 de julio, lo define como ese medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente por sí mismas alcanzar un acuerdo con la intervención de un mediador. Bien, pero debemos diferenciar, para saber no solo conceptuarlo, sino diferenciarlo de otras figuras, y así nos haremos una idea más clara. Con el arbitraje
Se dice que no es función juzgar a las partes, decidir cuál es la solución más justa. El arbitraje es un método rápido, las partes no tienen control sobre el proceso una vez ha comenzado. Con la conciliación, porque se realiza en presencia de un conciliador que se encarga de reunir a las partes proponiéndolas un acuerdo. El objetivo primordial de la mediación se dice que no es llegar a un acuerdo. Bien, desde el punto de vista de la eficacia sí que debe ser ese el objetivo, aunque no en cuanto a la institución de la mediación, pero si estamos pensando en un sistema alternativo de resolución de conflictos, sin efectividad parece que poco progreso tendrá. En definitiva, tendremos que saber que la mediación es una herramienta que puede ser muy eficaz, pero limitada a determinados supuestos, no a todos. Bien. Desde el punto de vista comparativo, para ver las diferencias entre ellos, en el proceso judicial, desde el punto de vista del procedimiento, será formal y rígido y regulado por la ley. La conciliación es formal, flexible, el juez impone las reglas, y en la mediación pura es informal, el mediador pacta las reglas con las partes. Desde el punto de vista del rol del tercero interviniente, en el proceso judicial se juzga y decide coactivamente. En la conciliación se propicia el acuerdo entre las partes y en la mediación se facilita la comunicación. Desde el punto de vista del tercero, ante el incumplimiento, en el proceso judicial se ejecuta de forma coactiva la decisión, en la conciliación se ejecuta de forma coactiva el acuerdo y en la mediación no interviene en la fase de ejecución. Ahora veremos que con la nueva regulación sí es posible ejecutar lo mediado. Bien, desde el punto de vista de la proyección pública, en el proceso judicial tiene publicidad, la conciliación tiene una publicidad atenuada y en la mediación hay una confidencialidad, el secreto, como principio fundamental de la mediación. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, en el proceso judicial todo lo que se diga puede ser utilizado en su contra. En la conciliación lo que se diga no servirá de nada si no hay acuerdo. Y en la mediación lo que se diga no tendrá reflejo en el proceso futuro en virtud del principio del secreto profesional del mediador. En cuanto, desde el punto de vista de la actitud de la participación, se ha comparado al proceso judicial con el juego de póker, no hay colaboración. En la conciliación es un juego de dominó, hay una colaboración media, y en la mediación es un rompecabezas, hay una colaboración alta. Desde el punto de vista del carácter de la intervención, el proceso judicial es obligatoria, en la conciliación tiene una obligatoriedad atenuada y en la mediación es de carácter voluntario. Bien. Vemos que hay distintas clases de mediación, hay muchas clasificaciones, las más importantes desde el punto de vista del origen del que promueve o realiza, puede ser pública o privada, en razón a su contenido total o parcial, es decir, afectar a una parte solamente de lo que luego puede ser discutido o a la totalidad del conflicto. Y la más importante, desde el punto de vista nuestro, intrajudicial o extrajudicial. Extrajudicial, la que se produce al margen del proceso, aunque luego puede ser llevada coactivamente su ejecución a un proceso judicial, y la intrajudicial es la que se inicia una vez que hay iniciado un proceso judicial. Este es mucho más complejo porque las posiciones de las partes están mucho más encastilladas, tienen un asesoramiento jurídico previo y va a ser más difícil, pero no imposible, el poder efectuar la mediación. En cuanto a los objetivos, que esto es una de las cuestiones principales, evitar conflictos, reducir la contenciosidad en los juzgados y procurar la corresponsabilidad de las partes. Bien, vamos a ver cuáles son un análisis crítico de estos principios o funciones de la mediación. La mediación puede ofrecer soluciones rápidas, rentables, prácticas y más efectivas que la metodología judicial clásica, pero tenemos que tener en cuenta que no es un sistema sustitutivo de la Administración de Justicia, no es un sistema universal desde el punto de vista de derecho positivo, no en cuanto a que no puedan mediarse cualquier conflicto, que la mediación puede intervenir en todo tipo de conflictos. Pero desde el punto de vista normativo no es universal. En ocasiones la mediación no va a tener esas características de rapidez, rentabilidad y eficiencia y no es una forma de cumplir, desde mi punto de vista, aunque muchos autores han destacado esto, que es un derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia. Participar en la Administración de Justicia no es participar en una mediación. Tú eres parte en el conflicto y buscas la solución, pero no participas de esa manera en el concepto administrativo de la Administración de Justicia.
Bien. Justificación y necesidades de la mediación. En primer lugar, garantizar que el mediador tercero interviniente sea una persona con capacidad y una cualificación profesional determinada. Esto va a ofrecer seguridad jurídica al sistema y evitar su cuestionamiento, especialmente en las fases iniciales de implantación de la mediación. Si no tenemos un profesional cualificado, difícilmente podrá ser. Primero, nos va a dar muy mala publicidad y muy mala implantación. En las fases iniciales de cualquier sistema es preciso que haya calidad y que se demuestre su eficacia, si no va a producir desconfianza. También es exigible una responsabilidad del mediador, el establecimiento de un catálogo de derechos y deberes y de una deontología profesional con las condiciones propias de imparcialidad, objetividad y neutralidad. Debe garantizarse los principios esenciales en la mediación, que son los de voluntariedad y confidencialidad, y también los de orden público mediante la homologación de los acuerdos por la autoridad judicial. Bien, en cuanto a las ventajas de la mediación, el Consejo ha señalado que la vía consensual tiene muchas ventajas. Bastantes, ¿no? Bastantes. Bien, pues de todo este catálogo de ventajas, las más importantes son las que he puesto en negrita, ¿no?, desde mi punto de vista, porque todas las demás corresponden a ventajas que se producen para las partes, pero no desde el punto de vista del concepto de solución del conflicto y de la posibilidad de su ejecutividad. Entonces, la mediación es muy ventajosa para las partes porque les permite participar en la solución, incluso aunque no lleguen finalmente a un acuerdo, sí buscar conseguir unas dinámicas o llegar a acuerdos parciales. Pero desde el punto de vista de lo que es el sistema, lo que realmente nos importa es que disminuya el coste afectivo, económico, temporal y que tenga una probabilidad alta de cumplimientos de resolución judicial. Bien, ¿cuáles son los límites jurídicos de la mediación? Pues tenemos exclusiones de tipo legal en la Directiva Europea, tanto territorial, que es cualquier Estado miembro, como en excepción de Dinamarca, y que se aplica solo a los litigios transfronterizos. Como lo ha explicado el anterior ponente, tampoco voy a entrar en ello. La Ley Estatal de Mediación, que tiene un ámbito exclusivamente civil y mercantil, por tanto, quedan fuera la mediación penal, que solamente existe con un carácter extralegal dentro de las posibilidades del Ministerio Fiscal. Sí existen actuaciones o intervenciones ensayadas de mediación en el ámbito penal, pero entran dentro de más del posibilismo que de una eficacia real. Cuando el fiscal tenga una instrucción, se le atribuye, si finalmente es así, la instrucción en el ámbito penal, tendrá muchas más facultades de actuación, pero hoy en día su actuación es un poco extralegal, entra dentro de las posibilidades únicamente de negociación. También se excluye la mediación con las administraciones públicas, la mediación laboral y la mediación en materia de consumo. En el ámbito autonómico de Castilla y León tenemos mediación en asuntos familiares, y aunque asuntos familiares no solamente referidos al matrimonio, sino unión de hechos, relación con otros hijos, etc. Bien, por tanto, vemos que el ámbito positivo es más limitado. Realizar un análisis crítico de las ventajas de la mediación. La principal virtud es la rapidez. Es un procedimiento menos formal y, en esa medida, pues es mucho más rápido y, sobre todo, es mucho más útil si finaliza con acuerdo, tanto en la extrajudicial, preproceso, como la intrajudicial. Pero la rapidez en la mediación no lo es tanto para la resolución del conflicto como para la ejecución de lo acordado. Las partes van a cumplirlo a menudo voluntariamente porque se han implicado en el proceso de negociación, estableciendo ventajas y obligaciones recíprocas, y eso va a llevar a su ejecución voluntaria. Pero en la mediación intrajudicial, en la que el proceso judicial se detiene para acudir a la mediación hasta por 60 días, si la mediación no finaliza con acuerdo, se retrasa ligeramente la resolución judicial del conflicto. La duración de la mediación, la ley estatal lo establece que será lo más breve posible, es decir, no dice nada. El acuerdo de mediación debe firmarse en un plazo de 10 días desde el acta final y el 580 establece el título ejecutivo cuando consista en acuerdos de mediación que obligan a entregar cantidades determinadas, no es necesario requerir de pago al ejecutado como ventaja de rapidez.
En la ley autonómica se dice que no puede exceder de 3 meses contados desde el siguiente a la celebración de la sesión inicial y en casos excepcionales puede ser prorrogada por otros 3 meses más. Como el plazo de suspensión previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil es de 60 días, en este caso habría que volver a instar la suspensión. Otra ventaja fundamental se dice el ahorro de costes, ¿no? Es mucho más económico que un proceso judicial que exige honorarios profesionales propios y ajenos, pruebas periciales, tasas judiciales. Y en cuanto al coste de la mediación, pues dice que se dividirá por igual entre ambas partes, salvo pacto en contrario, ¿no? También se prevé la posibilidad de una provisión de fondos, a modo como está establecido para los peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y también se prevé en nuestra normativa autonómica la posibilidad de la gratuidad familiar. A estas personas residentes se reconoce por el encargado del registro mediante resolución expresa o tácita, que en este caso es negativa. Solo se reconoce una vez por cada tipo de asunto, se designa un mediador de oficio, se establecen unos honorarios de mediador de 50 euros por sesión con un máximo de 400 euros y se desarrolla en el domicilio profesional de la provincia que elijan los interesados. Calidad. Me he dicho antes que la calidad en la mediación es fundamental. Estamos en los primeros estadios de su implantación y, por tanto, con buenos mediadores podremos conseguir convencer de las bondades de la mediación, que ya he dicho que no es para todo caso, ni muchísimo menos, pero sí que es eficaz en determinados casos. Bien. No todo profesional, lo que hemos comentado antes, está capacitado para ejercer adecuadamente y también quiero resaltar que el mediador no es un competidor profesional del abogado. Hay cierta desconfianza siempre en esto. Profesionalmente se puede ser abogado y mediador, pero cuando se ejerce como mediador, no como abogado, ni conviene que se ejerza en los dos ámbitos. El abogado está inclinado siempre profesionalmente a una posición de parte. El mediador tiene que mantener una postura equilibrada y este no es un hábito del abogado. Nosotros, los jueces, estamos más habituados a una posición de equilibrio, pero aún así tampoco ejercitaríamos bien la mediación. Hace falta una preparación muy específica para eso. El abogado, aunque no sea mediador, sin embargo, puede ofrecer sus servicios de asesoramiento jurídico en la mediación, por ejemplo, en los equipos de mediación multidisciplinares. Puede intervenir un mediador y luego es preciso dotar al acuerdo mediador del contenido jurídico que dé la estabilidad y la protección jurídica necesaria. Y luego, sin asesoramiento jurídico, el posible acuerdo dará lugar a múltiples problemas de interpretación, de ejecución, etcétera. Bien, como esto es la directiva, tampoco como lo ha explicado el anterior ponente, también se prevé, preocupado por la calidad, la ley estatal también lo resuelve en el artículo 11, dice que tiene que contar, pero no con una formación específica, no la detalla, sin embargo, en nuestra normativa autonómica sí, dice que tiene que ser titulado universitario, equivalente en Derecho, en Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social, Educación Social, cualquier licenciatura o diplomatura, o sea, lo ha establecido a todos los ámbitos. Esto es un poco, desde mi punto de vista, peligroso, sobre todo si no hay una intervención multidisciplinar y con formación jurídica propia. La formación en mediación familiar, la normativa autonómica sí exige 300 horas de formación. Bien, se podrá criticar es poco o mucho. Lo que sí que es importante es que en el ejercicio práctico luego también, aparte de efectivamente de una formación específica, pues se realice con profesionalidad. Hay 80 horas en una primera parte de carácter eminentemente teórico, otras de 130 de conocimiento teórico, pero en metodología práctica, y luego 30 y 50 horas en cuanto a la memoria y casos prácticos. Y exige para su ejercicio la declaración de responsable ante el registro de mediadores. El esquema de todo procedimiento de mediación lo resumo en estas fases: solicitud, comunicación, negociación, acuerdo, ratificación, ejecución y seguimiento. Bien, lo de la directiva recoge la solicitud, el principio de voluntariedad, aunque establecía la posibilidad, como ha apuntado el ponente, de que se puede establecer la sesión informativa con un carácter imperativo. Sin embargo, la ley estatal rehúsa eso y acude a un principio puro de voluntariedad. Solamente se puede solicitar de común acuerdo o por una de las partes en cumplimiento del sometimiento. La información del juzgado sobre la mediación. Esta es la novedad de la ley estatal, que establece que se haga en la audiencia previa o en el juicio verbal. La invitación de las partes a que asistan a la sesión informativa, que se hace en la propia audiencia previa o en el mismo acto de juicio, en el juicio verbal.
y ellos deben indicar su decisión sobre esta posibilidad y la posibilidad de pedir la suspensión de la audiencia previa. Bien, esto lo dejamos para el turno de preguntas. Bien, tiene varias sesiones, la informativa, la constitutiva, el desarrollo de las actuaciones y como elemento final el acuerdo de mediación como título ejecutivo. Es la importante novedad de la ley. Se había discutido si la mediación tenía que ser regulada. Por supuesto que sí. Y, además, no solamente tiene que ser regulada, sino que tiene que tener la posibilidad de una ejecutividad. Sin la amenaza de la ejecutividad, nos planteamos la posibilidad de utilizar este instrumento como dilatorio y no para lo que debe ser, la consecución de acuerdos y la consecución de sus ventajas. Bien, ¿cómo se consigue? Elevando la escritura pública ante notario y luego, cuando se de ejecutar en otro Estado, cumplir los requisitos de los convenios internacionales y, en una mediación desarrollada después de iniciar el proceso judicial, pueden solicitar la homologación del acuerdo conforme a la ley de enjuiciamiento. En cuanto a la ejecución del acuerdo, se establece una caducidad. La redacción del artículo es mala. Se dice que si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva de entre los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. En mediación no hay ni sentencia ni resolución. Estamos en convenio. Bien, la postulación para la ejecución, que hace falta abogado y procurador. Siempre que la cantidad sea superior a 2.000 euros, la competencia corresponde al juez de primera instancia del lugar en que se haya firmado el acuerdo de mediación y se prevé la posibilidad de, como oposición en la ejecución, la nulidad del despacho fundada por falta de requisitos para la aparejada ejecución. Termino. Los problemas de ejecutividad son la inteligibilidad, no deben presentar graves problemas interpretativos, por esto la conveniencia del asesoramiento jurídico, que la trascendencia sea con ese pleno sentido jurídico y que las partes conviene que tengan un asesoramiento jurídico, que también esté presente formalmente mediante la intervención del abogado. Bien, como novedad también la declinatoria se establece como remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento o mediación o frente a la presentación de una demanda estando en curso una mediación. Se aprueba por auto y existe la posibilidad de apreciación de mala fe a efectos de costes en el allanamiento si se hubiera solicitado el procedimiento de mediación. Esta era la regulación de 2005, la posibilidad de aportar el convenio de mediación en los procesos de nulidad, separación y divorcio, y luego la regulación autonómica, que es muy variada. La mediación ha sido implantada en la mediación familiar en todas las comunidades, ha sido regulada. En Castilla y León esta es la normativa, la Ley 1/2006, el Reglamento 2011 y la Orden de Familia de 2007. Bien, se excluyen en la mediación familiar los casos de violencia o maltrato. Los principios son los habituales, se establece el catálogo de derechos o deberes, el procedimiento es común y luego quiero referirme al convenio Castilla y León entre la Comunidad Autónoma, el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Valladolid, cuyo objetivo ha sido la implantación de un programa piloto de mediación intrajudicial en los juzgados de Valladolid con competencia en materia de familia. Se inició en el segundo trimestre de 2011, prorrogable tácitamente, que sí que ha sido prorrogado, y prevé distintas actuaciones por parte de los intervinientes, del Consejo como impulso de la mediación intrajudicial, de la Junta que atiende el pago de los profesionales mediadores y del Colegio de Abogados que designa los equipos de mediadores y coordina y paga a los profesionales que actúan. Bien, ¿cuáles son los datos estadísticos? Bien, estamos en las fases iniciales de funcionamiento de la mediación y quiero ya anticipar que los datos son un poco desmoralizadores. Esto es Valladolid, juzgados de familia, números 3, 10 y 13. En 2011 es cierto que no comenzó a principios de año, pero el registro 58, 35, 36, avenencia 302. Claro, los resultados, si los veamos desde un punto de vista exclusivamente práctico, son un poco desmoralizadores. Las sin avenencias, la mayoría. En 2012, lo que se ve es que solo en el primer semestre ya se ha registrado más que en todo el año 2011. Con avenencia también siguen siendo datos escasísimos. Bien, en cuanto a la mediación como institución que hay que impulsar, bien, pues todas las normativas, tanto la estatal como la europea, como el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, tratan de impulsar esta nueva institución.
Y también las universidades, en la Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y Conflictos, pues también ha visto esta posibilidad de impulsar la mediación como método alternativo de solución de conflictos. El futuro de la mediación, pues que no es una tarea sencilla, no podemos improvisar en poco tiempo, será muchos años y todo dependerá de la calidad de los mediadores, bien formados y conscientes de su importante función. Desde la normativa europea se prevé una revisión, un informe de la aplicación de la directiva hasta el 21 de mayo de 2016. Y para terminar, y como epílogo, he puesto aquí una frase del compositor francés, Claude Debussy, que se ha cumplido este año el 150 aniversario de su nacimiento, y que es una frase no solo poética, sino que tiene plena vigencia hoy, desde mi punto de vista, para el mediador, desde dos puntos de vista. Dice: no hay teoría, simplemente escucha. La fantasía es la ley. Bueno, las dos partes son fantásticas. Escuchar es una de las funciones que debe hacer el mediador, también las partes que intervienen en mediación. Y luego lo de que la fantasía es la ley, bueno, es una frase fantástica, ¿no? Que nos inspira mucho y que, como he dicho al principio de mi intervención, pues a ver si nos anima a quitarnos este polvo que tenemos siempre encima y mirar hacia adelante, como ustedes han mirado haciendo un congreso en estos momentos tan difíciles. Espero no haberles aburrido mucho y que no hayan merecido el título de una de las obras fantásticas de Debussy, que haya sido lo del epílogo a la siesta del fauno. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos la ponencia sobre mediación con la intervención del compañero don Arturo Almansa López. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Burgos, secretario y además es tesorero del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León, miembro de la permanente. Arturo Almansa es mediador familiar por el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos, actividad que ejerce inscrito en el registro de mediadores familiares de la Junta de Castilla y León. Es el presidente de la Asociación Española de Mediación Interdisciplinar que participa en el Foro de la Justicia, es miembro del Grupo de Trabajo y Comisión de Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española y es profesor coordinador del área en el Máster de Resolución de Conflictos de la Universidad Internacional de Andalucía. Sin más preámbulo, Arturo, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No, bien. Muchísimas gracias. Bueno, espero que funcione esto. ¿Sí? Que no haga ruido. Sí, ahora sí. Sería muy correcto dar las gracias a todas las personas que nos han presentado, que han intervenido. Como estamos entre abogados y abogadas, yo simplemente diré a definitivas todos los agradecimientos hechos. Bien, la primera cuestión que yo quisiera plantear, después tengo la obligación de mantenerles aquí por lo menos 5 minutos para que lleguen las dos. Espero que si me alargo un poquito, porque me han recortado mucho tiempo, sean ustedes un poquito pacientes. No les voy a hablar de la mutualidad, no. Vamos, la primera cuestión que yo quisiera plantearles es el miedo que tenemos los abogados a esto de la mediación. Y quisiera hacerlo de una forma muy breve, lo haré de una forma muy gráfica, y también quiero expresarles algo importante. Después del primer plato y el segundo plato, a mí me quedan los postres y los chupitos, pero la conversación puede dar para bastante. Vamos a ver. Bien, quiero decir una cosa, detrás de los PowerPoint también hay vida, o sea, los tres hemos usado PowerPoint, pero no por hacerlo más ilustrativo, sino por no ver toda la publicidad que hemos visto en las ponencias anteriores. Datos a considerar. Ya nos había dicho Ignacio, el decano de Zamora, que la gente mayoritariamente quiere, bueno, a ver si tenemos, sí, la gente mayoritariamente quiere llegar a un arreglo, aunque tenga que ceder en algo. Yo no soy partidario del refrán de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Los malos arreglos no sirven para nada y dan muchos problemas. Podemos llegar a acuerdos y buenos. En segundo lugar, se nos decía también
que nos encontramos con el problema de que el 62% valora la capacidad del abogado para llegar a un acuerdo y solamente un porcentaje muy bajo elige al abogado para ver si obtiene lo máximo posible porque conoce los procedimientos. Es decir, es lo que en mediación llamamos el PAM y el MAN, la mejor alternativa al acuerdo negociado o la peor alternativa al acuerdo negociado. Vamos a saltar muchas diapositivas porque yo quiero llevarles a algo más gráfico. La gente huye de los juzgados y en la experiencia cotidiana sabemos que después viene un desencanto, aunque todos dicen yo quiero que se haga justicia, solo pido justicia. Cuando dan la sentencia y es adversa, nadie dice qué justo ha sido esto. El abogado se había vendido, el perito no sabía, el juez no se enteró. Y a la salida de la sala revistan, ¿por qué no ha preguntado usted lo del jarrón? Es que no era procedente, créame. Bueno, entonces, los abogados, ¿qué papel tenemos? Los abogados tenemos el papel de desarrollar, de trabajar con nuestros clientes. A nuestras mesas llegan los conflictos. Y curiosamente, en la carrera, sobre todo a la mayoría de los que estamos aquí, nadie nos explicó lo que era un conflicto, solamente el conflicto de leyes. Pero cuando se sienta la gente delante de la mesa, lo que tiene son conflictos interpersonales, conflictos de expectativas, conflictos de recursos, conflictos de inhibición, conflictos de apropiación. Es decir, podemos catalogar hasta 17 clases de conflictos. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues los abogados tenemos el deber de desarrollar una función mediadora, porque el código deontológico así lo establece. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos dificultades en identificar lo que es la mediación. Fijaros que en los tratamientos de textos, cuando la gente escribía la palabra mediación, salía medicación, meditación. O sea, ¿cómo iba a asociar la palabra mediación con un conflicto? Bueno, siempre, mediación, lo que vengo haciendo desde siempre, toda la vida llevamos mediando. Esto lo hemos oído muchas veces y lo decimos con mucha frecuencia. No sé cuántos mediadores hay aquí. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, pues no vamos mal. Fijaros, tenemos que recurrir a los pedagogos que nos enseñan muchas cosas y nos dicen que para poder aprender algo, primero, la mediación no es una profesión. Por lo tanto, quien tenga expectativas de organizar un colegio de mediadores se ha equivocado. La mediación es una actividad, como no puede haber un colegio de señores noctámbulos ni de tíos cañeros, porque eso es una actividad. Se es cañero, pero no es una profesión. Anoche algunos hubieran querido que les hubieran colegiado en alguna actividad, pero no. Bien, primera fase para poder aprender algo. Podemos estar en una incompetencia inconsciente. No sabemos nada de mediación, ni siquiera que existe, ni siquiera que no sabemos. Lo que no se conoce no existe, y lo que no existe no se puede apreciar. Bueno, seguramente ya estaremos todos como mínimo en la segunda fase. Una incompetencia consciente. Sabemos que hay algo que se llama la mediación, pero no sabemos muy bien lo que es. Yo de eso no sé. Bueno, pues tendremos que descubrir qué es lo que es. El tercer estadio sería la competencia consciente. Yo sé derecho civil, yo sé de arrendamientos, yo sé perseverar en ello. Pero el estadio supremo es cuando llegamos a una competencia inconsciente. Yo ahora mismo estoy hablando y no tengo que pensar si el adjetivo concuerda con el sustantivo. Inconscientemente van saliendo mis palabras e inconscientemente vosotros vais captando las mismas e hilándolas. Por lo tanto, lo que vamos a ofrecer desde los colegios, lo que tenemos que hacer los abogados, si queremos ser mediadores, es aprender eso. Que cuando alguien aprende algo, no es una persona más lo aprendido, es que es una persona diferente. Seguramente con el paso del tiempo no sois las mismas personas que salisteis de la facultad. Habéis cambiado mucho, tenéis experiencia. ¿Qué es lo que espera el legislador de la mediación? Lo primero de todo, que le desatasquen los juzgados. Y es que profesionalmente no es nuestro cometido desatascar los juzgados. Nosotros velamos por el interés de la parte.
podremos recomendar mediación, transacción, una demanda. Se quejan mis clientes de que los pleitos pierdo, pero se quejan en vano porque ganen o pierdan, yo siempre gano. Bien, no es eso, es el interés del cliente. Fijaros que desde el Ministerio lo que han hecho es poner un alambre de espino para que en determinadas instancias, por la cuantía, ya no se pueda recurrir. Ahora están sembrando los pasillos con minas antiabogado, que son tasas, las llaman tasas, pero no así, que es para que cuando vayas a pisar, ¡pum!, fuera. El cliente, no, ¿esto cuánto va a costar? Fuera. Bien, los clientes quieren el resultado. A los clientes no les podemos decir que por cambiarles la factura por un papel que se llama sentencia diciendo que le siguen debiendo el dinero. Estoy tranquilo que le siguen debiendo el dinero. ¿Por qué la gente en mediación puede llegar a cumplimientos voluntarios eficaces? Porque se va a hacer lo que él quiere. Él sabe hasta dónde ha cedido. Ahí si supiéramos todos el resultado de los pleitos anticipadamente, le diríamos al cliente, no, peligro. Usted puede tener un accidente judicial, lo va a tener, lo sé, pero no. Mirad, quizá tengamos que tener para ser mediadores conocimientos, técnicas, experiencia, que nos improvisa, y una actitud mental distinta. Ser pacificadores, sembrar una cultura de paz. Esto es muy importante. Trabajar con gente corriente. Siempre le cito a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln decía, a Dios le encanta la gente corriente, por eso hizo tanta. Si le hubiera gustado gente de otro modelo, lo hubiera podido crear de otra manera. Bueno, pues trabajamos con gente corriente. Y en las empresas, en las relaciones personales, siempre nos topamos con dos cosas. Hay unas normas y hay un mundo interior. Nuestra mochila, nuestra historia, nuestro pasado, la organización de la empresa, la organización de la familia, quienes llevan familia. ¿Comparamos nuestra familia con nuestros hermanos, con la de nuestros padres, con la de los vecinos? ¿Somos semejantes? No, hay miles de modelos de familia. Y resulta que cuando vamos al juzgado nos ponen 5 o 6 modelos de convenios. Es decir, al final dice, para arreglarte, no hay problema, como tú quieras. Para desarreglarte, por el tubo. Tienes que salir fines de semana alternos y en cuanto alguien quiera hacer algo más creativo, problema. Bueno, pues la gente cuando tiene un conflicto en el ámbito laboral, en la empresa, en lo penal, están empujando estas dos cosas. Los abogados solo trabajamos sobre las normas, que es lo que conocemos. No podemos hacer terapia, no podemos meternos en el mundo interior. En la empresa pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un problema? Se va a buscar ayuda, el cliente. Busca un abogado, no puede hablar con el contrario, busca un abogado. Y el abogado le dice, mira, a partir de ahora ya no hables con el contrario, hablaré yo. Lo vas a embrollar, déjame, lo hablaré yo. Bien, el contrario rápidamente busca otro abogado. Y entonces deontológicamente se nos dice, bien, si tú tienes un abogado y yo tengo otro, bueno, que ninguno hable con el cliente del otro. Hablaremos entre nosotros, los abogados. Es decir, por el pasapuré hemos pasado el conflicto, lo hemos resumido, reducción de restos, y ya hablamos de abogado a abogado. Nos lo dice el código deontológico. Nada, no hay manera. Al juez. El juez nos dice, tiene 3 minutos. O sea, las 2 horas del cliente, la hora y media con el compañero se reduce 3 minutos. Y última pregunta. Cuando nos dicen, ¿no? Estamos en la testifical. Y última pregunta. Bueno, y el abogado da una solución que vuelve hacia abajo. Pero a veces confundimos lo que es un negociador con lo que es un mediador. Un negociador es el que está en medio. El clásico vendepisos, y a veces los abogados decimos esto. Cuando nos llama al contrario, cuando hablamos con la parte contraria, dice, dígale usted que no voy a ceder. Y decimos, esto no se lo digo yo. Mire, creo que a lo mejor cede algo, ¿eh? Le va a dejar el piso por un precio un poco más reducido. Pero, no. Sí, pero le deja con el calentador, se lo deja nuevo.
Al final lo que queremos es como la escuela de Harvard, llegar a un acuerdo. Porque el éxito, la comisión, está en el acuerdo. Cuando no hay acuerdo, pues nada. Esto lo confundimos a veces con la mediación. Vamos a ver cómo sería el esquema. No, me he pasado muy deprisa. Fijaros, en la mediación los clientes, las partes, el mediador, están comunicándose entre sí, en un plano de igualdad. En los juzgados no. Nos dicen, los abogados se sentarán en estrados a la misma altura que los jueces. Vestimos toga, puñetas, ¿no? Para que se sepa quién es el que manda callar. El cliente nos pregunta algunas veces, ¿el que estaba ahí sentado quién es? El procurador. ¿El de la carta? Sí, el de la carta. Bueno. En cambio, fijémonos en este esquema de equilibrio triangular. Cualquier cosa que tenga tres patas siempre asienta bien en el suelo. Bueno, pues esto cuando le damos la vuelta, ¡ay madre, qué mal queda bajo el mediador! ¿Por qué? Porque es un problema de planos de poder. El mediador no tiene poder. En la mediación las partes están en el mismo plano. En cambio, vamos a ver que el negociador no está en el mismo plano. El negociador se pone en una posición diferente. El negociador recorta información, la trae y la lleva, la dulcifica, la presenta de otra manera, que es lo que hacemos los abogados cuando nos decían que Calamandré decía que mirara a los ojos del juez. A mí me da no sé qué mirar a los ojos del juez. O sea, prefiero mirar otras cosas. Pero bueno, si hay que mirar a los ojos del juez, le miraremos. Bien. Es que a veces se nos echa la culpa a los abogados de cosas que ni sabemos ni conocemos. Fijaros, las partes están en el mismo plano. Doloridas, llorosas, enfadadas, disgustadas. Dele. Por eso a veces es bueno poner la demanda, porque baja la tensión. En el momento que uno pone la demanda, el cliente dice, ya. Ya. Luego no sabe la que puede venirle detrás. Pero ya. Bueno, el abogado sigue presentando de una manera dúctil. Por cierto, ¿qué sabemos los abogados de comunicación con los jueces? ¿Alguna vez hemos oído hablar de programación neurolingüística? ¿De cómo nos comunicamos? ¿De cómo trabajamos? Pues la lingüística tiene una carga muy importante en la presentación de los asuntos. Caramba, cuando yo voy a cambiar de opinión, digo que lo voy a reconsiderar. Cuando es el otro, digo que está dudando. ¿Qué dudas? Y cuando es un tercero, ¿qué? Este se va a echar para atrás. Verás, echa para atrás. O sea, lo mío es reconsiderar, lo otro es recular, echarse para atrás. Bueno, pues las partes con los abogados trabajan en planos distintos y el juez está ya en otro plano. Fijaros, esto es así de claro. Este ha cogido procurador y por eso tiene que dar más vueltas en los papeles, pero nada más. A ver, ahí está el procurador. Hala. Bueno, vamos a seguir con esta historia nuestra. Me gustaría el negociador, sí, mirad, el negociador, como os decía, está en otro plano. Filtra, pasa lo que cree que puede ser bueno hasta que llegan al acuerdo. Bien, 3 derechos sagrados en la mediación. Yo no lo voy a decir de forma grandilocuente. El derecho a equivocarse. Errar es humano, reconocerlo, imposible. Es que en los juzgados uno no se puede equivocar. Porque cuando dice que se equivoca, se le tiene por desistido, se le aparta, se le pone las costas, no es el momento, ha precluido el trámite. No es que yo me había equivocado, está dudando, miente. Si negamos este derecho, que en mediación se reconoce, estamos sacralizando la mentira. Tú dijiste. ¿Cuántas veces hemos dicho a la parte contraria al cliente? Usted dijo. No, pero es que ahora no quiero comprar. Pero usted dijo que sí, que en 5. Bueno, pero es que me lo he pensado. Que los viernes recogía el niño a las 4. Ya, pero es que me viene muy mal. Usted dijo que a las 4. ¿No? Segundo derecho, cambiar de opinión. Esto es ya la repera. Estamos cambiando el objeto litigioso. Esto es infumable dentro de un juzgado. Que alguien cambie de opinión. O sea, no. En mediación las partes pueden cambiar de opinión. Y pueden decir que esto... ¿Por qué? Porque la gente cuando le duelen las cosas, reflexiona. El dolor es reflexivo. Es reflexivo. Por eso la gente cuando lleva mucho tiempo con un pleito dice,
termine como sea. Pasa como con Hacienda. Mire, ya no tengo más papeles, póngame la multa. Ya le tengo todas las aceptas, ya no puedo encontrar más, ¿no? Bien, tercer derecho. Derecho a irse. Esto en un juzgado, dice que ya no voy, que me lo he pensado mejor. Costas. Bien, pues podemos plantear que no tenemos por qué mantener una posición inmutable frente a los demás. ¿Cuántas veces diríamos, bueno, lo voy a reconsiderar, voy a dar más oportunidades? Bien, con este gráfico tenemos que tener en cuenta que cuanto más intervenga gente de fuera, es decir, un árbitro, un juez, cada vez luego para ejecutar lo que se acuerde habrá que hacerlo con más mano dura. Aquella pareja que empezó a salir, cariño, vamos a no sé dónde, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De dónde eres? Yo aquí está muy estupendo. A medida que llega el momento, llega el convenio regulador, vaya, pero al final las medidas, que no puede usted entrar, el guardia, la violencia. ¿Cómo tenemos que aprender los mediadores? Porque esta es otra. ¿Cómo aprendemos? Fijaros, IBM hizo un estudio diciendo que cuando uno escucha nada más las cosas, al cabo de 3 semanas recuerda el 70% y después de 3 meses el 10%. Que cuando uno ve las cosas, las experimenta como experimentamos en nuestros despachos, aparte de enseñártelo, eso se va reduciendo al 32%. Y solo cuando se demuestra, se experimenta, se vive, se trabaja. Por eso hay muchas técnicas de aprender mediación basadas en el sensoaprendizaje o en las prácticas, uno recuerda el 65%. Siempre digo a mis alumnos, si no hacéis nada más que escuchar, dentro de 3 meses os acordaréis del 10%. Toda una garantía para ejercer las cosas. Con un 10%. Bueno, vamos a pasar esto. Fijaros, hay un problema muy serio, que es el problema de la resistencia al cambio. Los abogados somos resistentes, no queremos cambiar, no queremos que nos cambien los códigos, no queremos que nos cambien la oficina judicial, no queremos que nos cambien ahora lo de la mediación. O sea, queremos, una vez que nos hemos afianzado en una postura, no queremos que nos estén variando las cosas, nos da mucha inseguridad. A nosotros y a todo el mundo. Pues bien, cuando pasa algo y nos quitan algo, automáticamente, y las partes que están en conflicto hacen lo mismo, lo primero que hacen es negarlo. No es verdad. O sea, pensar, por ejemplo, en una enfermedad. No, se habrán equivocado, no puede ser. Después nos enfadamos. No, claro, si esto pasa porque yo tengo la culpa, si es que reproche, no tenía que haber fumado, mira que me lo pensé alguna vez, pero ya es tarde, miedo, duda, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ponen la mediación? Yo no voy a saber hacer esto, qué lío va a ser este. Después viene la aceptación, bueno, pues nada, a lo hecho pecho, venga, vamos a ver qué hacemos con la mediación. Y después vendrá solucionar el problema. Y ahí encontraremos recursos, el tesoro de la mediación. Encontraremos cosas muy buenas, dimensiones de carácter personal que nos enriquecerán un montón. Bien, vamos a saltar todo esto porque ya nos lo han dicho los demás ponentes y si no digo yo que lo han dicho ya está. Más que nada porque los jugos gástricos van haciendo también su mella. Bien, fijaros, cuando hablamos de las técnicas de mediación, todos decimos que mediamos, pero realmente sabemos cómo se pregunta, cómo se reformula, qué es el empoderamiento, qué es la legitimación, el reencuadre, los semáforos, abrir y cerrar temas, la teoría del embudo, responsabilizar a las partes, los caucus o entrevistas privadas. Caramba, pues parece que hay aquí más técnicas de las que imaginábamos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, las preguntas. Los abogados somos de preguntas muy cerradas siempre. Diga cómo es cierto que estando usted en la esquina vio cómo el coche rojo paraba en el semáforo. ¿Sí o no? Los fiscales, yo no sé si porque se leen más los asuntos o porque tienen más curiosidad, dicen, cuéntenos qué pasó el día de autos. Y luego nosotros muchas veces decimos, con el fiscal, por si acaso. Bueno, cada vez que aparezca una bombilla de estas, era para que pudiéramos pensar sobre ello, sobre las técnicas, sobre los formularios, sobre la conversación, sobre el uso del humor. Nos cuesta mucho, pero a veces el humor enfría las tensiones. Ojo, hay que saberlo dosificar muy bien, porque si no alguien se puede sentir muy dolido.
¿Qué es lo que no va a hacer un mediador? Un mediador no va a sermonear, ni va a juzgar, ahí va, vaya problema, es lo que hacemos los abogados, ni va a asesorar, ahí va, vaya problema, es lo que hacemos los abogados, va a curiosear, bueno, podemos curiosear los abogados y los mediadores, va a evaluar, va a discutir. ¿Qué pasa cuando alguien en el despacho se nos pone a llorar, cuando grita, no, esto no, porque no sabemos qué hacer? No vamos el mediador a realizar propuestas, no va a hacer terapia. Mire, que tengo un problema de doble personalidad, nada, siéntese y hablamos un ratito los cuatro. No nos vamos a enfrentar. Vamos a tener una técnica distinta. Bien, pronóstico para la mediación en los próximos meses. Bien, hay un borrador de reglamento. Siento no ser tan atractivo como las personas que explican el tiempo, pero bueno. Bien, hay un borrador del reglamento que pretende explicarnos lo siguiente. Va a tener 3 ejes. Esto está en el Ministerio. Yo el otro día fui con la copia y a la persona, Julio Fuentes, que era la persona que lo lleva, cuando le dije, oye, esto que has dicho, iba yo tachando lo que iba diciendo, digo, ¿este es el modelo de junio? Y dice, sí, el modelo de junio. Vale, pues parece que quieren sacar esto y han dicho que lo sacarán como en enero. Ya veremos a ver. Bien, los 3 ejes sobre los que va a pivotar el reglamento son la formación. Vamos a ver, es un poquito, es estas horas, la formación, la publicidad y el aseguramiento. La formación, ¿qué tiene que saber un mediador? La publicidad, ¿dónde encontrar un mediador? ¿Y cómo saber quién es mediador? Hay cursos que se están ofreciendo que dicen que dan una placa, que dan un carné, que te inscriben en un registro. Y me decía el propio señor del Ministerio, dice, deben ser cursos CCC, dice, porque el registro no está hecho, no sé dónde le estarán apuntando. Pero bueno, bien. También hacen un seguro. Por cierto, los colegios tendremos un compromiso, mirar a ver los abogados mediadores si están cubiertos con el seguro. Vamos a ver rápidamente estos ejes y prometo que me callo. Formación del mediador. Tiene que ser una formación complementaria. O sea, derecho no nos van a dar, pero de conflictología, que sabemos, de psicología, de comunicación, de cauces alternativos para resolver conflicto. Bueno, pues el que lo sepa, mucha suerte, no tiene que hacer la formación complementaria. En cambio, los abogados, los psicólogos, los pedagogos, cualquier titulado superior, un ingeniero de minas, tendrá que saber algo de derecho. ¿Para qué? Para una sola cosa. Para que cuando vea que hay un perfil jurídico, por mínimo que sea, decir, cuidado, yo aquí no puedo tocar. Vaya usted a un abogado. A mí, cuando algún compañero me ha encargado un asunto para mediación, yo he esbozado el conflicto, pero el tema jurídico lo lleva el abogado. Por eso tenemos que trabajar de forma interdisciplinar. Segunda historia. ¿Qué es lo que nos van a exigir para formarnos? Bueno, pues la formación del mediador, si tiene que ser complementaria, también va a contar con su experiencia. Claro, yo quiero ver a un ingeniero de montes, por ejemplo, en mis hermanos tengo 3 de ellos, me gustaría verlos mediando en un tema de una naviera, con una póliza, con un crédito en el banco, o sea, pues, bueno, me llamarían a mí, para decirles que yo tampoco lo sé, pero ¿para qué se meten en esos líos? Pero tiene que ser una formación específica para los mediadores. ¿Cuándo? Inicial y también continuada. No vale ya decir, yo hice un curso cuando era pequeño que me firmó no sé quién. No. Nos van a exigir formación permanente. ¿Con qué contenido? Bueno, pues vamos a tener aspectos jurídicos, aspectos psicológicos, ética y deontología de la mediación, técnicas de comunicación, negociación y resolución de conflictos. Por lo tanto, ya nos podemos poner las pilas. La primera cosa que tendremos que hacer los colegios es ofrecer una formación de calidad a nuestros colegiados para que sean los mejores. ¿Qué duración tienen que tener? Bueno, pues si tienen una experiencia de 5 años, pues menos horas. Si tienen más de 10 años, 40 horas. Y si no, pues 60 horas. En uno o varios cursos. Yo quiero ver cómo pegan esto. Mire, tengo 5 horas hechos en una cosa de la comunidad de vecinos, otra en la universidad, otra. Bueno, será difícil de pegar esta formación, pero bueno, tenemos que ir a ello. Yo considero que un mediador bien formado menos de 200 horas no puede hacer. Eso lo ve la gente así de fácil.
y lo experimentará cuando con 40 horas se ponga a hacer mediación y vea que le pegan chispazos por todos los sitios. Pero en fin, ¿qué límites vamos a tener? Puede ser presencial y puede ser a distancia, pero al menos, fijaros, un 50% del curso será presencial si tiene menos de 60 horas. ¿Qué quiere decirse? Que cuando nos ofrecen cursos que son a distancia, que nos ponemos allí delante del ordenador diciendo dale que te pego, dale a la tecla, pues a lo mejor resulta que luego no nos vale. Si el curso es superior a 60 horas, la parte presencial basta con que sea 40. Ya tenemos el método y cómo tiene que ser la formación. Tiene que tener teoría y práctica. Al menos el 30% del curso serán prácticas, incluyendo role-playing, simulaciones, trabajos en grupo, en fin, esto es lo que nos van a ofrecer. Vamos a ir ya al segundo eje y ya con esto terminamos, por lo menos por mi parte, para no cansaros más. La formación ya hemos dicho que tiene que ser continua y 18 horas cada 5 años, es lo que quiere pedir el Ministerio. Finalmente, vamos a ver si esto quiere pasar. En cuanto al tema de la publicidad, va a haber un registro, la formación la van a poder hacer los centros de mediación y la formación la podrán hacer los colegios, como hacemos formación para los administradores concursales a través de las escuelas de práctica jurídica en convenios con universidades o en los propios centros. Bien, las personas que se hayan formado en el extranjero pues también tendrán su validación. Propuesta de la ponencia en este tema. Los colegios de abogados deben propiciar y proporcionar a los colegiados una formación inicial complementaria, idónea, económica, de carácter práctico y de calidad para ejercer la actividad mediadora. Esta es la primera propuesta que yo les elevo a ustedes. ¿Cómo lo hagan? Pues es igual, pero así. Deberemos instar ante el Consejo General de la Abogacía Española que diseñen y promuevan cursos, actividades formativas que faciliten una formación adecuada para esta actividad. Vale, inicial y continuada. Segundo eje, el registro de mediadores. Ese registro se va a crear en el Ministerio. Si nosotros en los colegios abrimos registros, y algunos colegios ya lo están abriendo, después podremos volcar esos registros en el Ministerio porque cumplirán los requisitos. Y si pasamos del mínimo del listón establecido, pues mejor que mejor. En el registro va a ser un registro voluntario, es decir, va a haber gente que haga mediaciones que luego no pueda acreditar que es mediadora o presentará un papel que le ha hecho el presidente de la asociación de no sé qué, pero que no es el del Ministerio. Fijaros que hay una cosa importante, es que cuando alguien presenta ante una institución de mediación o ante un mediador una solicitud de mediación, se suspende la prescripción y caducidad. Solo quien pueda acreditar esta condición de estar en el registro, a los que se podrán acceder por unas bases informatizadas a través de la página web del Ministerio, podremos solicitar esa suspensión tan importante muchas veces para nosotros. Las instituciones de mediación, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Impulsar y administrar la mediación, llevar las listas de mediadores con un sistema transparente, eficaz. Los colegios podemos hacer eso. Porque no podemos permitirnos que la gente venga a nuestro colegio y diga, ¿tienen mediadores? Decimos, no sabemos lo que es eso, y además no tenemos listas. Es un puesto, un sitio de trabajo que vamos a poder rentabilizar y se lo tenemos que ofrecer a nuestros colegiados. El registro va a ser voluntario, público, informatizado y gratuito. Bien, pues voy a pasar ya directamente porque ya tenemos que ir a comer, ¿verdad? Sí, bien. Voy a pasar al último eje, que es el tener un seguro adecuado a la responsabilidad. Bien, es la oportunidad de oro el meter la mediación en nuestras vidas. ¿Y por qué? Fijaros, los notarios ya han hecho una fundación y están poniendo en muchas escrituras que en caso de conflicto se remitirán a la fundación para intentar con carácter previo una mediación. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, en propiedad horizontal o en arrendamientos? Imaginad que en los estatutos de cada comunidad pusiéramos que las partes, cuando tengan un conflicto, instarán con carácter previo una mediación a través del colegio de abogados para intentar buscar una solución. Sería bueno, ¿no? Si esto lo hacemos en un contrato de arrendamiento, sería bueno, ¿no? Pero si los notarios van poniendo que ellos remiten a su fundación para la mediación, esos clientes, una vez que se marchen, desaparecerán.
Por lo tanto, creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad, que desde el Consejo tenemos que trabajar el eje de la formación, el eje de las instituciones y de los registros y el eje del aseguramiento. Hay aquí empresas que me consta que llevan ya colegios asegurados y que está cubierta el aseguramiento de la responsabilidad civil. Estamos en un programa que el Ministerio lo trata con mucha libertad, con mucha liberalidad, que cada uno puede hacer lo que quiera. Estos son los ritmos de Europa, pero el que rompe paga. Y ya hay sentencias condenando a mediadores por haber hecho mal una mediación. Los abogados no tenemos que tener ningún miedo, como no tenemos miedo a los peritos. Les encargamos los asuntos, pero quien decide sobre la cuestión jurídica es el abogado, porque es el único que tiene concedida por ley la capacidad y la facultad de asesorar en derecho y defender ante los tribunales. Y nada más, me hubiera gustado contaros muchas más cosas, pero el tiempo manda y el estómago también. Gracias. Bueno, la verdad es que estamos muy ajustados de tiempo. No obstante, ya habíamos quedado en que en el foro de la tarde se podrían formular todas las preguntas que tuvieran que ver con la mediación. No obstante, si alguna cosa y brevemente se puede plantear, pues estamos a disposición. En lo que se le acercan el micrófono nos dicen que si es posible que cuando vayamos a comer nos reunamos todos a la entrada del palacio para hacernos una fotografía de grupo. Nos lo pide la mutualidad. Dale clic si quieres. ¿Alguien quiere saber el menú del día? Eliminar. Ignacio, di que si quieren saber el menú del día. Sí. Tenemos aquí uno. Hola. Gracias a todos los ponentes por su intervención. Soy Almudena Alonso, soy diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valladolid y trabajo precisamente con el apoyo de mi decano y de la Junta en el impulso de la mediación. Quisiera hacer una breve ampliación de lo que ha dicho el magistrado en relación al proyecto que se está llevando a cabo en Valladolid. Decir que efectivamente los resultados, muy brevemente, los resultados de las avenencias que ha habido son, como ha dicho, un poco cortas, pero el objetivo del proyecto ha sido, por parte nuestra del colegio, como lo hemos impulsado, el primer objetivo ha sido la difusión de la mediación entre las personas que acuden a los juzgados de familia con un litigio y, en segundo lugar, la difusión de la mediación entre los propios compañeros abogados. Creemos que eso se está cumpliendo con un resultado muy bueno. Hay un interés creciente cada vez en Valladolid entre las personas por la figura de la mediación y también los propios compañeros están perdiendo ese miedo que decía Arturo a la mediación, porque se está dando a conocer la mediación a través de este proyecto. En segundo lugar, y simplemente quiero dejar planteada la cuestión para esta tarde, la cuestión de la formación de los abogados como mediadores, que creo que somos unos profesionales indicadísimos para ejercer esa función de mediación o esa, yo creo que es una cierta profesión, discrepo ahí con Arturo, de mediación, y creo que deberíamos clarificar un poco en este foro la cuestión de las exigencias de la formación, ahora que hay tantísimo interés por parte de los compañeros en formarse como mediadores. Nada más, muchas gracias. Sí, bueno, es que no tengo nada que añadir, porque efectivamente yo creo que la finalidad del convenio era la implantación, el conocimiento, el desarrollo de la mediación, que no tiene por qué exigir unos resultados concretos, pero bueno, siempre somos muy
prácticos, ¿no? Y nos gusta, sobre todo porque se ha vendido la mediación como una forma casi de solucionar el sistema de justicia. Esto me parece absolutamente excesivo y además es que me parece inadecuado decirlo. O sea, decir que la mediación va a ser el sistema de solución de los conflictos o el sistema de descargar los juzgados, pues es que no es cierto, es que no va a ser así. Primero porque esto es una fase absolutamente germinal. O sea, estamos en los inicios. Esto hasta que acaba desarrollando necesita mucho tiempo. Esto hay que decirlo claramente. Y luego, pues que esto tiene que luchar contra una dinámica de la dinámica del conflicto, que es el proceso judicial. Y tenemos una cultura del conflicto. Hasta que no cambiemos esas dinámicas, pues claro, es una labor de tiempo. Y bueno, pues que como proyectos, como impulsos, está muy bien, hay que hacerlo, es así, pero ser conscientes de que es una herramienta más, no la herramienta, es una herramienta más para solucionar los conflictos, útil. Y en muchos casos, si se ejerce correctamente, fantástica, pero que no va a ser la solución al colapso judicial, por lo menos ahora. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces damos por concluida esta ponencia y agradecemos mucho a los ponentes porque nos han ilustrado suficientemente y además de forma muy agradable y muy simpática. Muchas gracias a los tres.